Hola chicos, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. El día de hoy vamos a hablar del parafraseo. Ya habrás escuchado hablar de esta técnica tan importante a la hora de investigar. Muy bien, empezamos. ¿Qué es el parafraseo y para qué sirve? Sabemos que el parafraseo nos ayuda a expresar esas ideas que el autor nos ha brindado en el texto, pero con nuestras propias palabras. Es importante destacar que debemos conservar esa idea del autor, la organización, en este caso del texto, la continuidad y la coherencia. No debemos tergiversar las ideas, tampoco podemos de repente aumentar nuestras opiniones, no, sino es simplemente lo que dice el autor, pero mencionado de manera muy sencilla con nuestras propias palabras. Comunica entonces la misma idea, respetando siempre el crédito al trabajo del autor. ¿Y cómo respetamos ese crédito al autor original? Pues citando. Recuerda que el parafraseo siempre se cita. El hecho de que nosotros lo digamos con nuestras propias palabras no nos hace dueños de la idea. Muy bien. En el caso de este texto, miren, vamos a ver un ejemplito muy sencillo. Consumir energía es sinónimo de actividad, de transformación y de progreso, siempre que este consumo esté ajustado a nuestras necesidades y trate de aprovechar al máximo las posibilidades contenidas en la energía. Ese es el texto original, ¿verdad? Muy extenso, de repente tiene algunas palabritas o está dicho de alguna forma técnica que no logramos entender de manera sencilla, entonces vamos a parafrasearlo. El consumo de energía debe estar sujeto a nuestras demandas y ser administrado a plenitud. Ahora sí está más sencillo, lo entiendo. Entonces, no necesariamente, ojo, siempre vamos a tener menos información al parafrasear. Podría también ser la misma cantidad de información, pero la diferencia es que va a estar dicho con tus propias palabras y así cuando lo puedas leer nuevamente lo vas a entender con mayor facilidad y también podrás explicarlo con mayor facilidad, ¿cierto? Muy bien, entre las características tenemos, es una manera de acortar, sí, de resumir textos extensos. Cuando tenemos textos demasiado extensos, podríamos emplear el parafraseo para decirlo de manera más sencilla y corta, ¿cierto? También debemos ser auténticos, es decir, mantener las ideas del autor, las ideas de la fuente original. No podemos, en este caso, tergiversar, de repente incluir algunas opiniones personales, sino todo con objetividad. El parafraseo nos ayuda muchísimo a evitar el plagio. La mayor parte de problemas que hay en investigación es porque las personas parafrasean y no citan al autor. Y de repente pensamos que por ser nuestras propias palabras ya no necesitamos citar. Y eso no es cierto, ¿verdad? La idea le pertenece al autor, por ello siempre tenemos que darle el crédito. ¿Y cómo se hace ello? Pues citando. Vamos a ver ahora algún ejemplo. ¿Cómo se hace el parafraseo? ¿Cómo empiezo? Pues nosotros leemos la información por lo menos 2 veces para poderla comprender y luego vamos a ir analizando. Si es un texto narrativo, nos dicen que debemos hacernos una idea de cómo es el carácter de los personajes, qué los motiva, en qué situación ocurren los hechos, o sea, comprender muy, pero muy bien el texto, cómo se da ese texto. Para nosotros explicarlo con nuestras propias palabras, primero tenemos que haberlo comprendido bien. Si es un texto que informa, entonces debemos detectar palabras claves, frases que permitan resumir los planteamientos del autor,
pero todo ello va a ser luego dicho con nuestra propia sintaxis, con nuestro propio vocabulario, siempre respetando el planteamiento y la estructura de la idea original. Ello nos va a permitir que contenga la esencia que tenía el autor en su cita. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para citar el parafraseo? Vamos a ver a continuación los pasos. Leemos nuestra fuente original para comprender mejor el tema. Vemos de qué trata ese texto, cómo se está dando. Identificamos la estructura entonces que tiene una idea principal, tiene también ideas secundarias. Vemos qué esencia tiene ese mensaje que nos ha querido dar el autor. Determinamos las causas de sus hechos, cuál es la secuencia que va a seguir, cómo se estructura en general el texto. Muy bien, comprendemos totalmente. Luego vamos a reemplazar las ideas por otras, pero con nuestras propias palabras. Antes de realizar este paso, es aconsejable que vuelvas a leer el texto las veces que sean necesarias y que también despejes todas tus dudas respecto a los significados y sinónimos de conceptos que de repente no manejemos, no comprendamos bien, no sepamos. Entonces tenemos que despejar todas las dudas para que ese texto pueda ser comprendido al 100%. Ello nos va a permitir luego parafrasear. Lo hacemos y leemos la paráfrasis. La comparamos con el original para ver si conserva la esencia que quería decir el autor. Y nos preguntamos, ¿este nuevo escrito que yo he realizado guarda el sentido y la coherencia original? Tengo que preguntarme eso, porque si no contiene ese sentido, esa coherencia original, entonces debemos mejorarlo. Aquí vemos un ejemplo. Miren, el texto original de Col 91 en su página 68 nos dice: podemos definir una tarea como un conjunto coherente de actividades, pasos, operaciones o elementos comportamentales que conduce a un estado final observable y medible. En la realización de una tarea se da siempre una secuencia en las ejecuciones, aunque en algunos puntos de la secuencia pueden existir varias alternativas posibles. Aprender una tarea supone dominar la secuencia de ejecuciones. El análisis de tareas, es decir, la identificación y descripción de la secuencia de ejecuciones que conduce al resultado final. Es un instrumento para secuenciar y concretar las intenciones educativas definidas en términos de resultados esperados del aprendizaje de los alumnos. En efecto, a partir de la secuencia de ejecuciones que lleva al resultado final, es posible formular hipótesis tanto sobre los resultados intermedios como sobre el orden o secuencia de los aprendizajes implicados. Muy bien. Hecha esta primera lectura, voy a realizar luego una segunda, donde analice bien qué motiva este texto, qué intención tiene, cuáles son las ideas principales, cuáles las secundarias y cuáles las complementarias. Una vez que ya haya realizado esto y despejado de repente algunos significados que no conozca bien, voy a ir a el parafraseo. Y digo, la tarea es una ruta flexible de pasos conducentes al logro de una meta formativa y evaluable. El manejo de esta ruta implica el aprendizaje de una o más habilidades comprometidas
en dicha meta. La información sobre cómo le está yendo al estudiante en su viaje hacia el aprendizaje, como también el ajuste de la ruta misma, es brindada por un exhaustivo análisis de la tarea por parte de quienes diseñan las actividades didácticas. ¿Miren? Muy sencillito está dicho aquí, ¿verdad? Con las propias palabras, en este caso de Cole. Pero miren el detalle. Aquí en el texto original de Cole se encuentra el número de página, que sería la 68. Pero cuando se ha parafraseado, ya no figura el número de página. Ojo, esa diferencia, por favor, siempre tengámosla en cuenta. Miren cómo en esta cita textual sí está el número de página y aquí no. En el parafraseo no lleva el número de página. También debemos tener en cuenta que se conserven las ideas principales, el sentido y la coherencia de lo que quería decir en este caso Cole. Asimismo, tengamos en cuenta leer nuevamente, revisar para ver si es que se mantiene o no la idea del texto original. Y finalmente, asegurarnos de haber citado al autor, porque como ustedes verán, el hacer nuestro parafraseo, el decir todo esto con nuestras propias palabras, no nos hace dueños de la idea, sino que le pertenece, en este caso a Cole, al autor original. Por ello siempre lo vamos a citar. Ello nos evitará muchísimos problemas, como por ejemplo caer en plagio. Por ello, recuerda citar, si no caerás en plagio. Cuidado con el parafraseo incorrecto. Nos dice, cuando empleas las mismas palabras que otro autor, es un plagio. O cuando cambias algunas palabras por otras, como usando conectores o sinónimos. O cuando crees que por decirlo con tus propias palabras ya te adueñas de esa idea. No, siempre debemos citar al autor. El plagio puede traerte graves consecuencias. Provocar, por ejemplo, que te expulsen de la carrera universitaria, si es que lo haces, por ejemplo, en una tesis, ¿no? Desapruebas el curso, se destruye tu trabajo, no va a servir, podrían expulsarte o podrías enfrentar alguna acción legal. Entonces sí es muy importante que nosotros siempre citemos a la fuente original. Muy bien, espero que lo hayas comprendido, que siempre cuando realices el parafraseo, leas más de una vez, extraigas las ideas principales, lo digas con tus propias palabras y siempre cites. Recuerda, es muy bueno parafrasear porque así comprenderás mejor la información, ya que está dicha de manera más sencilla y con tus propias palabras. Muchas gracias por la atención. Nos vemos.